Muy bien, estamos aquí con Luis Felipe Calderón. Él es psicólogo de la Universidad San Marcos. Además, ha estudiado una maestría en ESAN. Es profesor en la ESAN. Es una eminencia, de hecho, en ESAN. Realmente es para mí casi cohibido me siento de estar contigo, Luis Felipe. Muchísimas gracias por haber aceptado esta entrevista. Y eso que no he dicho, que tienes maestrías también en el extranjero, dos en Inglaterra y una en Francia. De Felipe Calderón está con nosotros. Hola Diego, buenas noches. Gracias. Eso de eminencia me hace sentir un viejito petrificado. Esto, bueno, sí, soy psicólogo de San Marcos, hice una maestría en ESAN, dos en Lancaster, en Inglaterra, y una en Niza, Francia. Y bueno, desde hace 31 años soy profesor de ESAN, ya más cerca a la jubilación que a la vida real. O sea que la jubilación no es real, es ficticia acá en el Perú. Eso ya es, no, es como entrar pues a la congeladora ahí te metan en un frasco con formol, así más o menos siento yo la jubilación, que no está nada lejos. Bueno, ya sabes cuál es la estrategia. Yo hoy día la he aplicado, creo que la afeitada es una estrategia para bajar un poco la Dale. edad. Muy bien. Eh, quería yo ir más o menos específicamente a los puntos que queremos tocar en este video. Tú has hecho diversas tesis a lo largo de tu vida como psicólogo, pero de las que más han hecho eco y que más te han hecho reconocido además, es la tesis del cholo barato. Para los que no estén informados con respecto a eso, ¿qué exactamente es el cholo barato? O la Ya, tesis, el problema. correcto. Cholo barato es una sola palabra y no alude a un problema racial ni al cholo propiamente. Hace unos 8 años, yo ya había escuchado la frase no la he creado yo, la he escuchado muchas veces a lo largo de toda mi vida, pero hace unos 8 o 10 años transformé esto en toda una teoría, toda una propuesta. Cholo barato es una ideología, es una práctica, son políticas empresariales que, para decirlo lo más simple posible, significa, son empresarios y gerentes que creen que maltratando a la gente y a todo lo demás, maltratando al medio ambiente, a los proveedores, al Estado, robando agua, robando electricidad, esa es la forma de hacer plata. Es el maltrato como una forma de hacer plata. Y esto es antagónico a invertir en ciencia, tecnología y desarrollo de productos, desarrollo tecnológico. Entonces, hay una correlación bastante clara entre la falta de inversión en ciencia y tecnología en el Perú y en la empresa peruana con el uso y abuso de metodologías que implica chancar costos, maltratar, ya digo, a todos, no solo al trabajador, pero principalmente al trabajador. Por ejemplo, en el Perú ahorita es religión el maltrato a los proveedores, es decir, el grande lleva a sus proveedores, que muchas veces son empresas pequeñas o medianas, los lleva hasta el límite así de sobrevivencia. Y le dice, no, entonces no te doy el contrato, se lo doy a otro. Entonces, con toda esta visión del negocio que ellos creen que es capitalista y es anticapitalista, hace que no se centren en tecnología, no se centren en competitividad, no están obsesionados con que mi producto sea mejor para el público y de menor costo. Y con eso yo voy a competir, no, sino cómo hago para que me cueste más barato. Entonces, no me preocupe la calidad del producto, sino me preocupo por chancar cada costo. Ya te digo, el trabajador es el primero, pero no el único, los proveedores, el medio ambiente, engañar al consumidor. Por ejemplo, en el Perú fue toda una discusión que lloriquearon en muchos medios porque el Estado les quiso imponer qué significaba producto light, porque ellos habían decidido que cualquier cosa que a mí me dé la gana de ponerle light en la etiqueta ya es light, ¿no? Entonces, dicen que son capitalistas, lo cual es mentira, dicen que son pro libre mercado. Cada vez que tú ves una persona que pone en su perfil de Twitter, por ejemplo, que es pro libre mercado, puedes estar seguro que no sabe lo que es libre mercado. Libre mercado no puede ser hago lo que me da la gana como empresario. Por ejemplo, comprar políticos, lograr que saquen leyes a mi favor y, sobre todo, desinformar al público. La historia de los octógonos es clarísima. Esa ley se dio en el 2013 después de una larga discusión, pero recién se ha reglamentado en el 2019. O sea, imagínate el poder que tienen
para que un mecanismo que lo único que busque es que el consumidor esté informado. Ahorita los productos tienen octógonos y el consumidor que le da la gana de consumir algo que tenga grasa, sal, azúcar, y si el consumidor quiere malograrse la salud es su derecho. Lo que no hay derecho es que el empresario oculte que un producto tiene eso. Pero en el cerebro de esta gente que no sabe lo que es capitalismo, ni saben lo que es libre mercado, para ellos libre mercado es yo hago lo que quiero, yo desinformo, yo engaño, yo hago pasar por leche evaporada lo que no es leche evaporada, yo hago pasar por leche lo que no es leche. Y tan es así que los casos más conocidos de Pura Vida y Gloria tuvieron que ser parados en Puerto Rico y en Panamá. En el Perú ya se habían presentado demandas anti-Indecopi por eso, pero por supuesto jamás se iban a ganar. Tuvo que venir el escándalo en Panamá y el escándalo en Puerto Rico para que recién el Perú dijera, ah, mira, no podemos engañar al público. Ah, mira, yo pensé que el libre mercado era libertad de engañar a quien me dé la gana y libertad de comprar autoridades, libertad de comprar leyes. Entonces, el cholo barato es un componente ideológico muy fuerte que evita que el Perú avance hacia el capitalismo. En el Perú no hay capitalismo y no estamos avanzando hacia el capitalismo, porque la casta empresaria, en su gran mayoría, no todos obviamente, hay pocas pero geniales excepciones, la mayoría del empresario, grande, mediano y pequeño, cree que de lo que se trata es de saquear lo más que pueda. Por supuesto, al final del año, en vez de reinvertir, que ahí entraría la ciencia y la tecnología, de reinvertir, mucha plata esa se va al extranjero, a paraísos fiscales. Entonces, todo es un sistema completo anticapitalista y antidesarrollo. Y lo más gracioso es que los que más gritan a favor del capitalismo, del libre mercado, son los que son sus peores enemigos. Entonces, para ir más o menos redondeando la idea, el cholo barato es completamente lo opuesto al capitalismo. Es más peligroso para el capitalismo que el mismísimo socialismo, Luis Felipe. Vamos, si vamos al punto de vista, digamos, político, ¿no? El futuro desarrollo del capitalismo del Perú, que es lo que el Perú necesita, en mi opinión, yo creo en un desarrollo capitalista y creo en un libre mercado, tiene dos enemigos. Uno de mentirita, que es la izquierda peruana, que son intrascendentes, al final terminan siendo intrascendentes. Tiene gente muy buena, muy bien intencionada. Hay gente ahí que yo aprecio mucho por su buena, gente bien intencionada, a diferencia de en otros sectores. En la izquierda peruana hay mucha gente bien intencionada, pero no entienden el problema. Ellos se dicen enemigos del capitalismo y libre mercado y por eso colaboran a confundir el problema. Los verdaderos enemigos del capitalismo en el Perú y del libre mercado en el Perú son los que ahorita aprovechan de esta situación. Un empresario llevando $3.650.000 en efectivo a una candidata no tiene mucho que hacer con libre mercado y con capitalismo. Es clarísimo una compra de intereses, porque un empresario no miran que lo ha hecho por el bien del Perú. Dio $3.650.000 por el bien del Perú. No, dio eso esperando que esa persona ganara y esa persona y su bancada dieran leyes a su favor. Y eso es lo que funciona, eso está escrito, eso se llama crony capitalism, capitalismo de amigotes. En México le dicen capitalismo de cuates. En otras palabras, si estudiaste en el colegio correcto con el hijo del dueño del banco y a futuro ese hijo del dueño del banco va a ser gerente del banco, tú que estudiaste en su mismo colegio, en su misma universidad, ya tienes un lugar asegurado en una alta élite. Entonces, mientras hayan élites que se reproducen así, no va a haber desarrollo capitalista, porque una de las ventajas del capitalismo es que es el único sistema que promete y cumple. Escandinavia es un ejemplo maravilloso de esto, cumple que haya una movilidad social vertical y es por mérito. Entonces, alguien cholito, que salió de un pueblito, que estudió una primaria sentado en ladrillos, puede llegar a lo más alto. Esa es la gran promesa del verdadero capitalismo y eso pasa en países como Noruega, Finlandia, bueno, países nórdicos, no solo escandinavos. Donde hay una gran movilidad social vertical y una mínima desigualdad. Hay millonarios, hay ultra ricos, pero la distancia entre los más ricos y los más pobres no es tan grande como en el caso de Estados Unidos. Desgraciadamente, nuestros pseudocapitalistas peruanos toman de modelo a Estados Unidos. Todos los economistas que manejan la economía peruana
estudian en las universidades pitucas de Lima y luego se van a hacer su doctorado en Estados Unidos, como si Estados Unidos fuera modelo de algo. Realmente hay que estar muy ciegos para creer que Estados Unidos es modelo de algo. Su modelo de salud es un desastre, su sociedad pues es consumen antidepresivos, ansiolíticos y todo como bestias, encima han tenido una crisis de, ¿cómo se llaman? Los opioides. Estados Unidos no es modelo de nada. Sin embargo, el Perú, las élites peruanas sí miran a Estados Unidos como que fuera un modelo ideal. Inglaterra es mucho, mucho más capitalista y mejor capitalismo que Estados Unidos. Alemania, te digo, todos los países nórdicos serían un modelo a seguir. Desde luego, es algo que realmente es una visión que siento que compartimos realmente, pero acá yo quería hacer una pausa. Este problema, bueno, por lo que has dicho sobre el capitalismo de cuates y el capitalismo de amigotes, creo que no es un problema exclusivo del Perú, ¿verdad? Pero entonces, yéndonos más hacia la región, ¿es un problema exclusivo de Latinoamérica o abarca mucho más? En realidad no, el amiguismo es un tema humano, es un tema biológico, pasa en todos los mamíferos superiores. Hay estudios en chimpancés y bonobos. Bonobo es una variedad de chimpancé. En chimpancés y bonobos que pasan cosas parecidas. Es decir, eso es una tendencia biológica del humano a ser mafioso, a ser argollero, ¿no? O sea, siempre yo voy a preferir al que estudió en mi salón en la secundaria, al que estudió en mi universidad, al que va conmigo al club. O sea, aquel con el cual comparto, se forman círculos de amistad y de protección mutua. Eso es inevitable. El tema es que se supone que el capitalismo y la democracia, que muchos defienden de boca para afuera, pero no creen en ella. Es decir, es seguir una constitución, que las leyes sigan la constitución y que hay una predictibilidad que a igual delito, igual castigo, etcétera, ¿no? Dicen que creen en eso, y si siguiéramos una constitución, si eligiéramos, por ejemplo, a la Junta Nacional de Magistratura, o como se llama hoy día, no Junta me Nacional acuerdo de cambiar Justicia. el nombre. Junta Nacional de ¿Cómo? Justicia. Junta Nacional de Ya, Justicia, creo que se llama. Junta Nacional de Justicia. Ok. Entonces, a la hora de nombrar a esos, debería seguirse la ley, debería seguirse algo así como un Estado que trata de igualar la cancha para todos los ciudadanos, que trata, obviamente, no significa que todos seamos iguales, porque eso ya sería socialismo, o socialismo teórico por lo menos, sino que iguala la cancha. Por supuesto, en esa cancha algunos van a tener más éxito, otros van a tener menos éxito. Un equipo, o sea, es como el fútbol. Las reglas, la cancha y los árbitros deben jugar para la legalidad. En la cancha, por supuesto, habrá equipos que ganen mucho y equipos que pierdan mucho y equipos que pierdan la categoría. Entonces, pero para que haya un fútbol decente, tiene que haber cancha pareja. No significa que todos van a ganar y que todos van a ser campeones. No, unos ganarán, unos serán mejores, unos serán peores, a unos les irá bien, otros mal. Eso es capitalismo. Pero entonces, tiene que haber una fuerza reguladora, un Estado capitalista. El Estado capitalista, y es gracioso como cierta gente que dice que es pro libre mercado, pro capitalismo, y en realidad son ignorantes que dan vergüenza, cree que los impuestos y el Estado es algo anticapitalista. Obviamente nunca en su vida han salido del Perú y se han estado mirando, no sé qué habrán estado haciendo, en las vitrinas de Ámsterdam habrán estado, porque no han visto cómo en España, Alemania, Francia, todos los países nórdicos, la salud y la educación son sociales. Hasta en Canadá la salud es social. El único país que no tiene ese sistema de los países ricos es Estados Unidos, y por eso su sistema de salud es un desastre. Y dicho de paso, nota a pie de página, en el Perú está avanzando hacia un sistema norteamericano de salud. Y el sistema norteamericano de salud es un desastre. Eso lo dicen ellos mismos. Los propios analistas del sistema de salud norteamericano saben que es un desastre. Es carísimo. Cada persona paga muchísimo dinero para tener una salud que no le cubre todo, ¿no? Si hay un riesgo catastrófico, o sea, le da cáncer a un miembro de la familia, se les acaba el seguro y después ya no tienen qué hacer. Y hay millones de millones, la última vez que leí creo que eran como 40 millones de norteamericanos que no tienen acceso a ningún tipo de salud. Pero nuevamente, hay una desinformación y una ignorancia vergonzosa respecto a lo que es capitalismo, libre mercado y todo lo demás,
en aquellos que dicen defender el sistema. Entonces, tú, ya te digo, tú tienes el supuesto enemigo del capitalismo, que es son la izquierda peruana, pero no es un verdadero enemigo. Es un enemigo que no va a ser yaya. Los verdaderos son los que se ponen la camiseta de libre mercado y aprovechan de eso. Ah, pero se me fue el punto. El punto ¿es un problema solo del Perú? No, es un problema humano, es biológico, pienso yo. Pero los países que más han desarrollado cognitivamente y socialmente encuentran formas de limitar esto. Entonces, no es que en Inglaterra no haya amiguismo, no es que en Suecia haya amiguismo, por supuesto que lo hay, pero eso, las distancias son menores. Y muy simple, se llenan la boca con el modelo chileno. Por supuesto que hablan del modelo chileno en lo que les da la gana e ignoran lo que les da la gana. Por ejemplo, Codelco, la empresa más grande de Chile, fue creada por Allende y existe hasta el día de hoy como empresa estatal. Cuando el Grupo Romero tomó, a través de una privatización bastante dudosa, los grifos de Petroperú, creó la marca Primax y se asoció con la empresa chilena de petróleo, que es una empresa estatal chileno, un país que no tiene petróleo. Y los grifos Primax se operaban entre el Grupo Romero, principal grupo privado del Perú, y la empresa estatal de petróleo de Chile. Sin embargo, aquí se llenan la boca hablando en contra de lo estatal, en contra de los impuestos, en contra de las regulaciones del Estado. Chile y Colombia tienen un poco más de regulación que el Perú. No es que sean países ideales, no es que no haya amigotes, pero en todo caso hay un poquito más de decencia y de humanidad y de defensa de la Constitución y defensa de la... Un poco más de orden, un poco más de Estado. Estado, es un poco más de Estado. Y por eso les va mejor que a nosotros. Precisamente a ese punto quería llegar. Básicamente tu tesis es, necesitamos un poco más de presencia de Estado para poder tratar de prescindir de él en algún momento, o más que prescindir, para tratar de no depender tanto de él, necesitamos que ahorita se haga fuerte, o me estoy equivocando un poco en esa interpretación. Ya, es que no se trata que dependamos del Estado, ese no es el objetivo, no se trata, te digo, el Estado su rol es emparejar la cancha, para que una empresa grande no tome posición monopólica u oligopólica y luego abuse del consumidor. O lo que pasa en el Perú. Poca gente le prestó atención, pero en diciembre último salió una resolución de castigo a varias empresas que venden pavo, porque del año 2009 al 2015, me parece, estoy hablando de memoria, habían hecho concertación de precios. Exactamente. Es posible encontrar algo más anticapitalista que un mercado monopólico donde los grandes actores se ponen de acuerdo en los precios, y eso ya se ha descubierto en muchas cosas. Se ha descubierto en el papel higiénico. La verdad no he leído mucho, pero yo creo que en el tema del gas, el gas propano de domicilio es lo mismo. Entonces, hay muchos actos anticapitalistas. No se trata de que el Estado salga a regalar dinero. Bueno, ahorita sí tiene que salir a regalar dinero, hasta el FMI lo ha dicho, pero eso es otro tema. El rol del Estado no es regalar dinero, el rol del Estado es, uno, cobrar impuestos, y no hay derecho que alguien que gana 100 millones al año pague un porcentaje menor de impuestos que alguien que gana 100.000 soles al año o 20.000 soles al año, ¿no? O sea, eso es ridículo. Por lo menos debería pagar el mismo porcentaje. En realidad, los ignorantes que se dicen aquí pro-capitalistas y pro-libre mercado son tan ignorantes que no saben que en todos los países capitalistas, salvo Estados Unidos, los ricos pagan, mientras más ganas, pagas un porcentaje mayor de impuestos. Y así es. En Suecia, de frente del sobre, los que ganan mucho, de frente del sobre te tajan 40, 50, hasta 60%, ¿no? Y nadie lloriquea. Y esas personas son muy ricas. O sea, hay personas muy ricas que ganan muchísimo dinero. Solo que tiene que haber un Estado para comenzar, tome impuestos bien tomados, que no haya tanto sinvergüenza que saque su plata suciamente del Perú, y eso lo aplique bien. Pero ahí hay un detalle, que es una trampa. Para justificar que evaden impuestos, porque en el fondo es eso, justificarse moralmente de que evaden impuestos masivamente, siempre dicen que el Estado es corrupto e incompetente. Lo que se olvidan de decir es que ellos son los que producen la corrupción del Estado. Ejemplo, cuando hubo la reunión en Brujas del Cachiche,
donde había un general de la policía, creo que un general del ejército, y estaba Miguel Chejade y Omar Chejade. ¿Para qué estaban ellos sentados ahí armando una conspiración ilegal? Todo el mundo habló, a Miguel Chejade lo metieron a la cárcel 3 años, a Omar Chejade lo salvaron y de vez en cuando sale como si fuera un personaje, pues Probo. pulcro, probo y todo lo demás, dando conferencias en televisión. O sea, todos los que estuvieron ahí sentados se metieron en un lío, porque los ampallaron. Lo que nadie se preguntó es, oye, si ellos estaban ahí conspirando es porque alguien les iba a dar plata para que hagan eso. Era algo sobre la azucarera Andahuasi. ¿Quién les está dando plata a este grupo para que armen esa conspiración? ¿Quién está De eso, detrás? pues, bueno, ¿quién estaba detrás? ¿Quién tenía interés en que se haga esa toma de Andahuasi? Un privado. Exactamente, es justo. Ya. Y también pasó en el caso de la vacunación VIP. También pasó en el caso de la vacunación VIP que eso fue como una bandera para los supuestos defensores del libre mercado, como le llamas tú, para decir, ves que el Estado es ineficiente, ves que hay que acortar el Estado, y peor aún cuando te mienten diciéndote que las privatizaciones se deben de hacer porque, bueno, al margen de que se deba hacer o no, dicen que las privatizaciones no tienen ningún interés. En cambio, las estatizaciones sí, porque las estatizaciones es contigo, entonces tú quieres tenerlas. En cambio, cuando privatizas se la das a otro, así que no hay interés, ¿verdad? Ya. Esa explicación rápida, rara y tonta es la que realmente me hace pensar mucho lo que me estás comentando. Ahí te doy dos detalles que me hacen avergonzar de ser peruano cuando los recuerdo y cuando los he tenido que comentar. Punto uno, pregúntale a cualquiera que habla de eso, que son una manga de ignorantes casi todos, otros no son ignorantes, lo cual hace más grave su sesgo ideológico. Pregúntales por qué Pinochet tuvo 17 años en el poder, fue un dictador omnímodo, ladrón y asesino. Antes se sabía que era asesino, pero se creía que no era ladrón, ahora ya está probado que era un ladrón, ¿no? Él, sus hijos, toda una manga de ladrón, ya. Pero fuera eso, 17 años en el poder con un plan ultra liberal, nunca privatizó Codelco, nunca, empresa creada por Allende. Yo le he preguntado a N personas con las cuales he conversado esto y que están de ese otro lado, yo le digo, oye, ¿por qué no privatizó? Y me cambian de tema, porque no solo no tienen respuesta, no les interesa tenerla. Pero hay otro problema más, que es el que te digo que me da vergüenza, es que ¿cómo le podemos llamar privatizar al hecho de haber vendido activos de Petroperú a empresas estatales extranjeras? O sea, si yo privatizo con el argumento falaz de que todo lo estatal es malo, ¿por qué se le vendió a empresas petroleras, brasilera, colombiana, argelina, no sé de cuándo? Alguien una vez me dio la lista, creo que eran 7 empresas estatales extranjeras las que compraron activos de Petroperú. Incluso Primax, lo que te dije, cuando el Grupo Romero crea Primax y compran un paquete de grifos de ex Petroperú, se asocia y el 51% lo tenía la ENAP, Empresa Nacional de Petróleo de Chile. ¿Cómo la ENAP era el 51% de una cadena de grifos en el Perú que eran antes estatales y ahora son del Estado chileno, siendo que Chile ni siquiera tiene petróleo, pero tiene empresa estatal? A ver, yo se le pregunto esto a, no sé, 40, 50 personas de las que piensan del otro modo. Nunca siquiera han intentado darme una respuesta. ¿Por qué le llamamos privatizar en el Perú a vender activos del Estado a un Estado extranjero? Es más, creo que es una muy buena empresa, es una empresa colombiana que opera redes de transmisión eléctrica en el Perú hasta el día de hoy. REP, creo que se llama, creo que operan con otro nombre, pero bueno, es muy conocido en el mundo de la electricidad. Es una empresa ni siquiera estatal, es una empresa municipal colombiana. O sea, aparte de los activos de Electroperú, que son las redes de distribución, ¿no? O sea, que la electricidad está dividida en generación, transmisión y distribución. Parte de las redes de transmisión peruana están operadas desde hace años por una empresa municipal colombiana. Y en el Perú decimos que todo lo estatal hay que venderlo porque lo estatal es malo. Y imagínate, si lo estatal es malo, lo municipal puede ser no, ya menos que basura. Entonces, yo digo, yo le he preguntado a docenas de personas, ¿por qué entonces REP opera? Supongo que bien, no lo sé, pero debe ser que opera bien porque ya tiene muchos años en el Perú. Eso, ¿por qué el Grupo Romero
el principal grupo capitalista de Perú, se asoció con la ENAP, de empresa estatal chilena. ¿Por qué Pinochet no? Etcétera, 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 etcétera. Y las respuestas seguro que Nunca no, son es que escasas no o les nulas. interesa contestar, porque su punto de vista es ideológico. Pero peor que ideológico, ahora me doy cuenta que no es cierto que sea ideológico. No, ideológico es para algunos que repiten esto, pero los que viven en ese mundo lo hacen porque esa es la forma en la cual lucran lo más que pueden. O sea, Los viven de un verdaderos, pseudo capitalismo, pero como no es capitalismo, entonces, por ejemplo, compran una zonificación. Eso me lo han contado muchos alumnos míos. Yo enseño principalmente en el MBA de SAN, en distintos posgrados, pero sobre todo en el MBA, y hay varios de ellos que trabajan en inmobiliarias, y ellos me dicen que así funciona. Compras una casa para demoler, pero cuando la compras, el terreno no es tan caro. ¿Por qué? Porque en esa zona solo se puede hacer, por decirte, 8 pisos. Me dicen, eso es simple. Compro la casa, la echo abajo, y mientras tanto voy a la municipalidad, hacen un no sé qué maniobras, y al final logran que autoricen 20 pisos, modifican la zonificación, y eso se subasta. Y así, y eso funciona casi en todo, en todo, en la pesca, en la zonificación. Ahorita no he leído mucho, pero hay un lío con el Valle del Lurín, que con el pretexto de que necesitaban poner agua, cambiaron la zonificación diciendo que Sedapal estaba pidiendo que cambie la zonificación, cosa que es mentira. Más que eso no he leído. Pero apenas yo vi el titular y dije, ya sabía de lo que se trataba, ¿no? Porque es todo, con tal de ganar plata y yo salirme con la mía, ya. Eso no es capitalismo. En el capitalismo hay regulación. En el capitalismo hay un Estado que te puede mandar a la cárcel. Y incluso Estados Unidos, que no es un modelo de casi nada, bueno, no, en ciencia y tecnología sí son un modelo, bueno, hay muchas cosas que son un modelo, la verdad, pero en cuanto a política, a cuestiones políticas y a cuestiones económicas, no son un modelo. Hay muchos ejemplos de cómo el Estado norteamericano le pone la pata encima a mucha gente, a muchos empresarios. El caso de Madoff, no sé si has visto, hay una película sobre Madoff con Robert De Niro. Pero hablando de Estados Unidos, Trump en 10 años, creo que es del 2008 al 2017, solo pagó impuestos 2 años. Los otros 8 años declaró pérdida y no pagó impuestos. Y el año que más pagó, cuando ya era presidente, ¿sabes cuánto pagó al año? $750 al año. pero es que Casi cualquier su peruano. idiosincrasia es que los impuestos son un robo. Lo he leído. Esa es su idiosincrasia. No, esa es su estafa, porque no es verdad que sea un robo, porque si no, mira cómo son de mentirosos y sinvergüenzas. Los impuestos son un robo. Sin embargo, en Estados Unidos, las grandes empresas, tipo la Boeing, por ejemplo, no existiría sin los contratos con el Estado. El presupuesto de defensa en Estados Unidos, que no es defensa, sino es ofensa, es presupuesto militar para atacar, defensa le llaman ellos, míralo. Si los impuestos son un robo, lo primero que habría que cortar son esos gastos de defensa, ¿no es cierto? Habría que dejar de comprar aviones, dejar de hacer satélites de espías, tendrían que dejar de tener ejércitos en 178 países del mundo, incluido Perú, tendrían que dejar de tener portaaviones en todos los mares del mundo, cerca a China, cerca a Japón, cerca a todos lados. Entonces, si los impuestos son un robo, no hay que pagar impuestos y una de las primeras cosas que habría que quitar son los ejércitos, la policía. Pregúntele a una de esas personas que dicen que los impuestos son un robo, si están de acuerdo en cortar el presupuesto de defensa de Estados Unidos, al ejército peruano, a la policía de Perú. Pregúntales. ¿Y qué pasa si dicen que sí? ¿Cómo lo digo sin ofender a nadie? Lo voy a decir en francés. Eso probaría que son más babosos de lo que yo creo. Porque ya eso sería, están diciendo una babosada con tal de ganar una discusión. Porque ya te digo, en Estados Unidos dicen que, o sea, claro, los grandotes no quieren pagar impuestos, pero sí quieren que haya impuestos. Es decir, lo que quieren es que el resto de la gente pague impuestos. Ellos no están en contra de pagar impuestos. Están en contra de que los ricos paguen impuestos y hay exoneraciones expresas para los más ricos, pero el resto del mundo no le quitan impuestos. Los impuestos no se le quitan a los demás. Porque si no, ya te digo, imagínate Estados Unidos que diga que va a reducir a la mitad su presupuesto de defensa. ¿Qué pasaría con todas las empresas que son parásitas del Estado norteamericano
y que producen todos los bienes y servicios vinculados con la defensa. Estados Unidos Quebrarían. entraría en una crisis Claro, brutal. no solo eso, sino que ¿Y quiénes son los se dueños de esas opondrían, empresas? se opondrían, Ah, no, completamente se opondrían, totalmente. se opondrían y dirían Jamás, que, eso no va a no, pasar jamás. claro, Eso jamás va a pasar, y porque acá ellos quería, mismos son los dueños de esas empresas. desde luego, y acá quería entrar a un tema bastante curioso y que yo creo que es muy, muy interesante, que precisamente quería yo leer el artículo que tú me mandaste, que es acerca del capitalismo combi, ¿verdad? Y Ujú, la ética combi. Voy a leer el pequeño fragmento que me mandaste para más o menos hacer un comentario después. correcto. Dice acá, se levanta a las 4 de la mañana, agotado porque ayer guardó el carro casi a medianoche. Bañarse no está entre sus hábitos ni entre sus posibilidades. Sería estúpido bañarse cuando solo cuenta con un cilindro de agua que ha costado 20 soles y debe rendir para todos los usos familiares de una semana. Toma un mal desayuno, si es que toma algo. Baja de su cerro para sacar la combi. En el camino, golpea la puerta del palanca que ya está casi listo. Caminan silenciosos hacia otra jornada de 16 horas al volante, 30 días al mes, en el que la ganancia depende de cuán bien aceleren, adelanten, demoren, atrasen y trafeen, ignorando cualquier ley, cualquier regla, cualquier buen modal. En un mundo de supervivos donde gana quien hace lo que sea y se sale con la suya. Y en ese mundo tienen que sobrevivir si quieren darle de mal comer a sus familias. En su mundo no hay lugar para los tontos, los monces o los lornas, y menos para el que se atreve a transgredir, para el que da las cuentas completas, para el que sigue las rentas, para el que paga las multas. Realmente es aterrador lo que acabamos de leer, pero quería hacer una pregunta acá que realmente me nace a mí de cuando la leí. ¿Son las víctimas o son los victimarios? Es decir, las personas precisamente que asaltan, que incumplen las reglas, la lógica combi, la gente que vive de la lógica combi, se puede volver victimaria y a la vez ser víctima, o eso es lo que yo más o menos puedo entender a través de este relato. Por favor, no te quise interrumpir. Sí, esto no son víctimas ni victimarios, son consecuencias lógicas de un sistema. Tomando solo de ejemplo el sistema de transporte de Lima, que es un desastre, primero, hay políticos que viven de eso. Las compañías que lucran de ese sistema, tipo Orión, tipo el Chosicano, tipo no sé cuál, pagan cupos a políticos. Según información confidencial que yo recibí de personas vinculadas al tema directamente, muy cercanas al tema, me dijeron que un cierto partido que ha cambiado de color del amarillo al celeste, yo no he dicho nada, no he dicho cómo se llama, Sí, cuidado. esos partidos reciben donaciones de esos empresarios que son los que están detrás de ese caos. Pero todo el sistema. Quisieron crucificar a Susana Villarán porque tímidamente en algo empezó una reforma del transporte, algo avanzó. Si lo hizo mal, pues el siguiente que viniera tenía que hacerlo bien, ir hacia un sistema decente, como ya lo hizo Bogotá, como lo ha hecho Medellín y como es el sistema de transporte europeo, por ejemplo. Pero Admirable. ella tenía de enemigos a todo el mundo, la prensa la atacaba ridículamente, la atacaba inmisericordiamente y no era por razones ideológicas. El ataque a ella no era ideológico, era que se estaba metiendo con un negocio que financiaba a varios políticos. A mí esto me lo contó gente que está metida en el tema con nombre y apellidos, pero yo no lo voy a decir. Por algo fue que cuando ella vuelve a postular, regresa el anterior alcalde y desarma toda la reforma. No es casual. Ya, pero eso es solo un ángulo, y ese es el ángulo menos importante. El capitalismo combi en el Perú no son ellos principalmente. Ellos en realidad lo que te dirían sería, oye, si los grandotes lo hacen, ¿por qué yo no lo voy a hacer? Tú llevas 10,000 soles a un banco a tu cuenta y deposítalo y te investigan hasta tu bisabuela. Pero un empresario, uno de los más ricos del Perú, lleva $210,000
en el bolsillo y paga espacio publicitario para un partido político, o sea, ha llevado dinero en efectivo, $210,000, la radio la ha recibido, ¿y qué ha pasado? ¿Se puede saber? Por si acaso esto se sabe por confesión de parte. El gerente de esa radio voluntariamente se presentó a la fiscalía cuando todo esto se desató y contó que esto había pasado. Hace un rato hablé de los $3,650,000, que en realidad son mucho más porque hay el dinero de Rasmussen, o sea, parece que son como $11 millones. Alguien recibe $11 millones y no le pasa nada. Anda tú, imagínate que consigues 10,000 soles y deposítalos en el banco. Te van a investigar, va a venir la unidad financiera, todo. Pero otro puede llevar $210,000 al bolsillo y pagar una campaña política, una radio, otro puede llevar 3,650,000. ¿Cuál es el punto? Sí hay una economía combi que es un desastre, produce muertos, es terrible. Nuestro transporte público es una basura, es un crimen de lesa humanidad. No hay derecho que cientos de miles o millones de personas en Lima gasten de 2 a 4 horas diarias en ir y volver del trabajo. De 2 a 4 horas diarias. Eso es criminal, eso es genocida, eso es genocida. ¿Y por qué sucede? Porque por razones políticas y por razones porque reciben dinero de los actores que están detrás de esto, no quieren hacer la reforma y la siguen sin hacer. Las combis siguen que dan 2 años más y no sé cuántos años más. Solo ponte a pensar, imagínate que pones todo junto en un solo estadio, todos los familiares de las personas que han muerto atropelladas por una carrera de combis, una carrera de cúster, una carrera de buses. Y dile a esas personas que su pariente murió porque esos carros estaban compitiendo, porque están en un sistema que los obliga a corretear. Si fueran toda una empresa, un vehículo no puede corretear al otro, no puede ganarle, porque un bus sale a 1 hora, en todo el mundo es así. Un bus sale 1 hora y tiene que llegar 1 hora. El que salió 10 minutos después, tiene que llegar 10 minutos después. Todas esas muertes son crímenes que los que lucran de este sistema deberían pagar. Pero nuevamente, esta es la parte menos peligrosa. El problema es cuando los grandotes también tienen esta capacidad de saltarse las normas, de engañar a las normas, ¿no? Por ejemplo, un decreto ley, no sé si es decreto ley, decreto supremo, no me acuerdo el nombre, firmado por Alan García y Mercedes Arauz el año 2008, que le daba derecho a Gloria que bambee la leche evaporada mezclándola con leche en polvo. Eso era legal. Lo volvieron legal. En un video lo mostré precisamente de un candidato presidencial que cuando era congresista se enfrentó y le dijo incluso caradura a otro congresista precisamente que también estaba involucrado en este aspecto. Pero retrocediendo un poco hacia el hecho del sistema perverso del transporte en el Perú. La pregunta es, teniendo en cuenta la cultura en el país, si queremos empezar a hacer una reforma, digamos que en realidad ayudaría incluso a las mismas personas que son los conductores, los choferes de los combis, se podría hacer ellos mismos, a pesar de que es para ayuda para ellos mismos dejarían hacer o no lo dejarían en absoluto. A ver, mientras hablabas, se me ha venido una imagen. ¿Cuál es la posibilidad que los peces que están atrapados en una pecera en tu casa se organicen para escaparse y regresar al mar? Comenzando, ¿los peces de tu pecera tendrán la capacidad para entender el problema en que están metidos? No, ¿Por qué están ahí? No, ninguno, no tienen nada. Es más, comenzando, muchos de ellos han nacido en la pecera o han nacido en el acuario donde tú compraste los peces. Es lo único que han visto en toda su vida, lo único que han visto. No han vivido otra cosa más. Eso por un lado, pero por otro, ¿tendrán la visión de entender el problema total? En absoluto, no. Bastaría que alguien tenga un poco de interés en el Perú. O sea, te tiene que doler el ver a la gente desperdiciando 2, 4, yo sé de una persona que gasta 6 horas diarias en ir y volver al trabajo, 6 horas. Y solo para que se mantenga un sistema perverso, porque las empresas que son comisionadoras nada más no son dueñas de vehículos, se llama ruta, pero no es ruta, ¿no? Ganan un montón de plata y le dan su cachito a determinados políticos, que no voy a decir los nombres, pero eso me los ha dicho personas que investigan el tema directamente, ¿no?
Y con eso todos perdemos, salvo los dueños de estas compañías y los políticos que reciben plata de ellos. Que dicho de paso, son los que lograron que ese alcalde sea reelegido en el puesto. Son de los que principales que le aportaron plata para que lo reelijan, porque él les iba a asegurar que no iban a, que no iban a formalizar el transporte público. Todo el país ganaría, todos ganaríamos, pero unos poquitos perderían. Y esos poquitos son los que tienen la sartén por el mango. Unos políticos, unos cuantos empresarios. En la época de los militares, hablo en el gobierno de Velasco, salió el Covida. Yo me acuerdo de cuando apareció el Covida, que eran unos buses más o menos grandes, naranjas, que atravesaban todo Lima 18 veces, creo. Y todo el mundo en esa época empezó a decir, eso es propiedades generales. Nunca yo vi una confirmación oficial que eso fuera verdad, pero no me extrañaría ni un poquito. Yo conozco gente que ve esta oportunidad, un pariente en el gobierno, un cargo alto en una empresa, ya está pensando qué negocio voy a hacer. ¿Cómo entrar? ¿Cómo entrar? ¿Cómo? Es así. Te cuento un caso. Delante mío, empresarios han estado hablando, te hablo hace 30 años o más, ¿no? Oye, fulanito, sí, ahora es gerente de logística de Petroperú. Qué bueno, entonces vamos a ponernos de acuerdo. Tú, vamos a poner el capital, pero tiene que aparecer tal y tal, que tenga otro apellido, para ¿qué les podemos vender? Y delante mío han estado conversando, armando una empresa para proveerle algo a Petroperú, ¿sí? Y siendo alguien vinculado a ese ejecutivo. Un lobby, prácticamente un lobby. No, es peor que un lobby, es mucho peor que un lobby. Pero justo quería llegar justo quería llegar a ese punto y por eso mencioné la palabra lobby, porque precisamente recordando que tú me dijiste que Estados Unidos no es un ejemplo de nada, excepto por ciencia, tecnología y etcétera, etcétera, y mencionando la palabra lobby, recordemos que allá no está prohibido hacer lobbies. Lo que pasó, por ejemplo, acá en el Perú con PPK, donde en Estados Unidos eso que él hizo es normal, no está prohibido. Acá en el Perú, por supuesto que sí lo está, aunque es muy común, por cierto. Es más o menos... No, lo que está en Estados Unidos está regulado el lobby. Pero no está prohibido, no está penado tampoco. Sí y no. Es más, yo creo que en el Perú sí hay una ley sobre lobbies. Lo que hace esta ley de lobbies es regula. Entonces, si tú estás haciendo lobby para alguien, tiene que ser declaración pública de esto. Entonces, hay una serie de regulaciones para la actividad de un lobista, ¿no? Yo creo, la verdad, nunca me ha interesado el tema, pero creo que en el Perú también hay una ley que regula lobbies y hay gente que se dedica formalmente a hacer lobbies. Pero no creo que PPK calce como lobista, sino como traficante, ¿no? Y toda su vida lo fue, toda su vida fue de esos empresarios sinvergüenzas que están viendo de dónde saco, cómo aprovecho el acuerdo que hizo PPK con Toledo, con el ministro de Energía y Minas y con un norteamericano sobre el gas de camisea. Eso no es lobby, eso es conducta delictiva. Y así como eso, el Perú tiene un montón de gas, sin embargo el Perú paga precios increíbles por el gas doméstico. Precisamente a ese punto quería llegar nuevamente, ¿no? Ya hemos puesto sobre la mesa prácticamente los problemas, ¿verdad? Ahora quisiera citar humildemente a César Vallejo y a Vladimir Lenin en uno de los títulos de sus libros. La pregunta es, Luis Felipe, ¿qué hacer? Realmente, ¿qué hacer? ¿Se puede hacer algo primero? Ya. No sé si será por mi ingreso a la tercera edad y hace algunos años que cada vez tengo menos optimismo de lo que se puede hacer. Y cada vez que hay una elección y veo lo que se discute, quiénes son los candidatos, lo que postulan esos candidatos, yo lo que veo, por ejemplo, es que no hay ninguno que esté planteando cuál es el camino para salir de su desarrollo, cuál es el camino para arreglar eso. Para mí, casi todos, no todos, son mafias que lo que quieren es yo quiero el poder, ¿no? Es como el grupo de Sinaloa peleándose con el grupo de, ¿cómo se llama?
de Jalisco, distintas mafias peleándose por la tajada de la torta, nada más. Eso es básicamente toda la política en el Perú. Los empresarios que supuestamente les interesa el Perú, porque ese es su pretexto, más bien dan plata a alguna de estas mafias, para que esa mafia lo defienda. Y mientras los defienda a ellos, no les interesa nada. En otras palabras, no veo nadie en una posición dirigente en el Perú, o casi nadie, que esté pensando en país en largo plazo y solucionar los problemas. Y los pocos que lo están haciendo, no les va nada bien en las encuestas, porque al público no le interesa, el elector peruano no le interesa salir del problema, solo le interesa salir de su problema. Y si a mí me va bien, ¿no? Yo recuerdo muchos empresarios diciendo, no, hace unos años, ¿no? Este gobierno está bien, por lo cual estaban diciendo, a mí me va bien con este gobierno, pero ellos no tienen la lógica, a diferencia de la casta empresarial chilena y colombiana, antioqueña sobre todo. En Chile sí hay noción de país, sí hay noción de que el país está primero y llevemos el país todos juntos hacia adelante, y claro, dentro de eso el millonario va a ser más millonario en buena hora. O sea, yo no tengo nada en contra de los millonarios, en buena hora que seas multimillonario. El problema está, ¿te estás haciendo millonario por empujar el barco en la dirección correcta o por hacer naufragar el barco, que otros se mueran y tú de ahí sacas tu tajada? Siempre cito a Basadre, el Perú no ha tenido élites dirigentes, solo élites dominantes. En esa frase está todo. El Perú sigue sin tener un grupo de gente con dinero, con poder, con educación, en buenos colegios, en buenas universidades, que esté pensando en el bien del Perú a futuro. Solo piensan estrictamente en su propio bienestar. Es decir, ¿qué tiene que pasar para que yo gane más plata? Y por supuesto esa plata después se la llevan a paraísos fiscales en vez de reinvertirla. Y de esto tengo estadísticas oficiales mundiales. La tasa de reinversión de la empresa peruana en sí misma para hacer mejoramiento tecnológico, lo que se llama R&D, investigación y desarrollo, la empresa peruana reinvierte una 12ª parte que la empresa colombiana y una 7ª, una 8ª parte que la empresa chilena, ¿ya? Que son los principales referentes que debe tener el Perú. Es decir, el empresario peruano quiere ganar plata, lo cual está muy bien, es muy bueno que el empresario quiera ganar plata, pero parte de esa utilidad debería reinvertir la ciencia, tecnología, competitividad. No vamos a entrar en ese detalle, pero todo eso está escrito. O sea, ¿qué genera competitividad? Y como no son empresas que tengan competitividad a nivel internacional, lo único que le queda es bajar costos. En resumen, hay dos posibles estrategias. O mis productos son mejores o mis costos son más bajos. No hay otra forma de competir en ningún sitio. Si mi producto es mejor, la gente va a pagar más. Si mi producto no es mejor, entonces tengo que cobrar menos. Entonces vendo por precio bajo o por superior calidad, superior desempeño. En el Perú, salvo excepciones que sobrarían mi mano derecha para contarlas, todas las empresas se bajan en chancar costos. En chancar costos. No les interesa otra cosa. Pero creo que incluso más preocupante que eso es que las pocas que realmente sí se interesan en una visión global son las más saboteadas, las más maltratadas y las que la gente ve peor por culpa de los que siempre quieren estar arriba. Esa ya es una apreciación, más que una pregunta, es una apreciación mía y creo que compartimos realmente. Eso pasa en todos lados, no solo en las empresas, sino también en política. Con eso no le estoy haciendo propaganda a nadie, por si acaso, es simplemente una apreciación que hay. Pero básicamente nosotros, o yo soy un convencido de que la clave está en la educación, pero constantemente saboteamos cada reforma educativa que se da. Pero no solo eso, sino que además, si no las saboteáramos, las reformas tampoco son muy convincentes que digamos. ¿Qué se puede hacer acá para hacer una reforma educativa o qué clase de reforma educativa podríamos poner sobre la mesa para tratar de mejorar, aunque sea una milésima como país? Ya, creo que el problema viene de mucho más atrás. La pregunta es, ¿quienes tienen la sartén por el mango, les interesa que haya una mejor educación realmente? Yo creo que no. Desde luego que Punto no. uno. La educación, dicen algunos románticos, con fondo de bolero y de Claro. violines, dicen la educación es el máximo igualador social. Ya, mentira. Yo creo más en lo que dicen
gente como Bourdieu, Pierre Bourdieu, un sociólogo francés, que dice, la educación es un mecanismo de reproducción de las desigualdades sociales. En otras palabras, tú solo ponte a pensar qué tipo de valores realmente se le da a un muchachito que comienza en nido de lujo, en primaria de lujo, en secundaria de lujo, súper elitista, donde va pues el 0.001% de los peruanos, que esa familia paga por hijo más de lo que gana toda una familia completa pobre por mes, ¿no? O sea, no sé, pues un colegio que cueste $1.000 mensuales, una universidad que cueste $1.000 mensuales. Eso es mucho más de lo que ganan familias enteras en el Perú. ¿Por qué pagan ese precio? No lo pagan para educar bien a sus hijos solamente. Por supuesto que la educación para ahí es mucho mejor. distinguirlos, Sobre todo es para mantener la diferencia. para En otras distinguirlos del palabras, resto. no es solo que yo quiero que mi hijo esté bien educado, yo quiero que mi hijo esté mucho mejor educado que los demás. Y eso tiene dos efectos. Necesito que mi hijo esté mejor educado y necesito que los demás estén menos educados. Es marcar las diferencias. La educación peruana lo único que pretende es mantener ese statu quo, donde hay una gran diferencia. Entonces hay algunos que, ya digo, están en colegios de $1.000 mensuales y creo que hay hasta más, universidades de más de $1.000 mensuales, y hay otros que estudian en colegio nacional donde no hay carpeta, no hay luz, los famosos profesores de miércoles, no sé si conoces esa historia. No En los la conozco, pero pueblitos, ya, no, es bien bonito, bueno, bonito es un decir. Es muy interesante, es muy interesante. Profesor de miércoles se le llama porque el profesor vive en un pueblo al cual, por ejemplo, tiene que venir caminando, no sé, 4 horas para llegar. Entonces, ese profesor vive en ese pueblo, pero él enseña a 4 horas, 8 horas caminando. Entonces, él no sé qué hace. Está hasta el domingo, lunes en su casa, el lunes o martes empieza a caminar hasta el otro pueblo, y entonces enseña el miércoles. El miércoles da clases todo el día y el jueves empieza a caminar de regreso a su pueblo donde vive. Eso me lo han contado muchas personas de la sierra. No, no sé qué tan verídico, o en todo caso, verídico debe ser, pero no sé qué tan común sea. Pero está claro que la educación que se le da a los pequeños pueblitos y todo es una estafa. Un muchacho que ha terminado su educación estatal en un pueblito de la sierra o de la selva no tiene ni el nivel de primero de secundaria de un muchacho de un colegio, de un buen colegio privado de Lima, ni primero de primaria. Pero el problema incluso es peor. Se le enseña, yo he estado en algunos campamentos petroleros y he estado en algunas minas, se les da un remedio de educación limeña a todos. Por supuesto, con alguna tropicalización, algún detallito, de repente se le mete un poquito de quechua o de aymara, pero eso es irrelevante, eso no es el problema. El problema es que la educación en el Perú está diseñada para que la primaria te prepara para la secundaria te prepara para la universidad y la universidad te prepara para ser taxista, básicamente. Ese es el rumbo que existe. Entonces, en vez de llegar a una educación que haga que el nativo de la selva, yo he estado en un colegito muy pequeño en un pueblito de la selva, más allá de Cepagua, en vez de prepararlos para que sean muy exitosos en su entorno, para que sean, no sé, pues si cosechan, cosechen mejor, si pescan, pesquen mejor, etcétera, etcétera, les enseñan los etruscos, los fenicios, les enseñan muy parecido a lo que se enseña en Lima y mal. Entonces, el mensaje que reciben todos los muchachos es ser campesino es una porquería, es de tercera clase, es vergonzoso ser campesino, yo voy a llegar a la universidad para que todo mi pueblo esté orgulloso. Entonces, la educación en el Perú es destructiva, es desigualadora, es colonialista, es racista y clasista. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Hacer algo muy diferente, pero quienes tendrían que tomar decisión son los que no quieren que esto cambie. Entonces, son los que marchan, ¿no? Son los que marchan. No me refiero a las marchas que ocurrieron, sino marchas específicamente en contra de reformas educativas. Y no quiero entrar más al tema porque no quiero polarizar más el tema, ¿no? Pero precisamente eso último, yo siempre voy hacia deducciones extrañas, ¿no? Es decir, estamos hablando de papas y a veces voy como que deducciones de escamotes buscando un poco de visión un poco más óptima, ¿no? Precisamente tú hablabas de que en la selva les enseñan, en vez de enseñarle cosas
con las que podrían convivir debido a su ambiente, les enseñan cosas para básicamente cómo se vive en Lima, ¿no? Entonces, tomando ese ejemplo, ¿tú crees que la solución sería tratar de llevar o adaptar el modelo nórdico, por ejemplo, pero con la realidad del país? Claro, si es que lo permiten, por supuesto, que eso está muy lejos de estar cerca, pero ¿sería una buena solución tratar de adaptar el modelo nórdico, como estoy mencionando, a la realidad del país? Y no solo de Lima, porque muchos pensamos la realidad del país, Lima, inmediatamente. No pensamos la selva, no existe, la sierra tampoco, la sierra es Machu Picchu, ya está, pero bueno, ese tipo de cosas, ¿no? Pero esa pregunta es clave, me parece a mí, y quisiera saber cuál es tu opinión con respecto. Lo que pasa es que no tenemos el mismo propósito. Yo he vivido en Francia y en Inglaterra, en Bélgica un poquito, pero en Francia e Inglaterra todo hijo va al colegio de la esquina, va al colegio del barrio. Personas como yo, profesor de posgrado, no tiene ni salud ni educación en su presupuesto personal. O sea, no, en el Perú yo no podría estar pensando en que mi sueldo es el 100%, sino aquí en el Perú, si eres de clase media hacia arriba, incluso hasta menos de clase media, ya estás pensando en conseguir un colegio privado, aunque sea de 300 soles, 400 soles mensuales para tus hijos, aunque sea una universidad barata, porque ya nos han metido en la cabeza que ese es lo que va a hacer la diferencia, para que tu Una hijo tenga privada. ventajas en lo que los gringos llaman the rat's race, la carrera de ratas. El peruano se ha comprado completamente la visión de carrera de ratas. Y la mejor forma de que mi hijo gane es que yo gaste en educación. Si queremos importar algo del modelo europeo, lo que tendríamos que hacer es, todo el mundo va a colegios nacional. En Europa casi no existen colegios privados, punto final. Los pocos que existen son para hiper sofisticados. La gente se muda a un barrio en Estados Unidos, dicho paso, la educación en Estados Unidos es así, ¿eh? La salud no, pero la La educación sí. educación, sí, sí, yo he ido a Estados En, Unidos. en los programas, yo veo mucho, a raíz de la pandemia empezó a ver estos programas de que renuevan casas y los hermanos a la obra y los primos al rescate. No sé si tú o tus televidentes conocen esos programas, pero hay algo que se repite a cada rato es, bueno, este barrio, la propiedad era más barata, pero se ha hecho caro. ¿Por qué? Porque el colegio de esta zona es muy bueno, colegio estatal. Entonces muchas familias con hijos se quieren mudar a esa zona porque el Claro. colegio estatal, porque allá tú te mudas a un barrio y un barrio le corresponde un colegio. Y por eso son esos famosos buses amarillos escolares en Estados Unidos, incluso particularmente en las zonas rurales, porque todo niño tiene que ser recogido de su casa y llevado al colegio que le corresponde. En Francia, yo lo sé, los hijos de mis amigos estaban en el colegio que le correspondía, punto final, no hay más. Eso en Escandinavia es de toda la vida. El punto es, ahí sí la educación es un igualador, porque uno puede ser hijo de millonario y el otro sencillamente hijo de un profesional de clase media, que están en el mismo distrito escolar. Si juntos van al colegio, qué diferente a lo que pasa ahorita, ¿no? Ahorita el hijo del dueño de la empresa va a un colegio que cuesta $1,000 mensuales o más y ese hijo se va a juntar con otros hijos de otros empresarios. Los de clase media se van a juntar en otro tipo de colegios, los de clase baja se van a juntar en otro tipo de colegios y los de clase ultra baja en otro tipo de colegios. O sea, ahorita la educación peruana es perfecta para seguir donde estamos. Y cuando tú me dices, ¿y cómo se sale eso? No hay forma de salir, porque es un problema sistémico, es un problema político, económico. No es, nadie va a cambiar la educación en el Perú porque a nadie le interesa cambiarla. La gente de clase baja prefiere pagar 300 soles por un colegio privado con tal que sea privado. Y a veces son colegios mucho peores que los colegios estatales. Pero, ¿me entiendes? O sea, mi hijo está en un colegio privado, no como el tuyo, ¿no? Hasta entre cholos se cholean porque el menos cholo de los dos cholos tiene su hijo pagando a veces en colegios que realmente son una basura. En el Perú hemos roto el esquema mundial. Antes había la educación privada, que era muy alta, muy buena, la educación estatal, que era, bueno, muy variable, pero media, y ahora se ha creado toda una casta de colegios, universidades, institutos técnicos de muy baja calidad que están dirigidos a estafar a la gente más pobre. Hay colegios privados que son una estafa, incluso son colegios que ni existen, que abren su local, la gente de la zona paga muy poquito, los profesores ganan menos del sueldo mínimo, pero como ese colegio no existe,
este colegio le paga a otro colegio privado que sí tiene licencia para que al final les pase las actas como de ese otro colegio. Y sobre eso, que yo sepa, hasta ahora no se ha podido detener. Los institutos tecnológicos, a su madre, las escuelas normales, las normales de educación que en 3 años formaban los profesores, estafas abiertas. Tan es así que ni siquiera tenías que ir a clase. Tú solo ibas cada mes a pagar y una secretaria llenaba tu acta como que habías asistido todos los días a todas las clases. Al final de cada año te dan tus certificados oficiales del año y a los 3 años te daban tu título de profesor. Y no habías pisado un día las aulas, no habías tomado una sola clase, solo habías pagado mensualmente, eso sí, ¿no? Como quien paga su televisor en mensualidades, en 36 cómodas cuotas ya tenías un profesor titulado. Ese tipo de cosas creo que ya no existen a ese nivel en el Perú, pero parecidas siguen existiendo. Universidades chatarra a montones. Por suerte ya le han quitado la licencia a parte de ellas, ¿no? Pero en general es así. El punto es, no se trata cuál es el modelo ideal, es quienes tienen la capacidad de decidir y de controlar esto. ¿Les interesa que esto cambie? Mi respuesta es Realmente no. la respuesta Mientras es, eso no se haga, mientras eso no se haga, o sea, ¿para qué hacemos un diseño? Vamos a diseñar una ropa que nadie quiere vestir. O pero sea, para que nos quede pues un poquito de, aunque sea, pero hay muy buenos especialistas en el poder político de imponer eso. eh, creo que se está yendo la conexión. No sé si es la mía. Y ahora sí me escuchas, ¿no? Ahora sí, regresó. Ya, Ya, perfecto. tomamos. Creo que sabotearon un poco mi propuesta. No, mentira. Quería hacer básicamente dar una idea. Eh, Nos hablabas precisamente de lo basura, vamos a decirlo con esas palabras, lo basura que son algunos colegios privados que simplemente la gente los elige porque se llaman privados y asocian a lo privado con lo mejor y lo estatal con lo peor, y a pesar de que esos privados son peores que otros estatales, pero ¿qué Bueno, tanto? hay un detalle que se me ha pasado. También sucede que no hay cupos en colegios estatales. Eso Es lo que también pasa quería entrar, con la universidad estatal. lo que quería entrar No, también. no se amplían las vacantes en las universidades estatales y ahorita hay una política perversa, sucia, de que el Estado le da becas a gente pobre para que estudien en universidades privadas. Eso, y es increíble cómo el peruano está feliz con eso, ¿no? Le llaman la beca 18, creo que es. ¿Por qué Sí. diablos le tiene el Estado que pagar a una universidad privada? Ese dinero tendría que ir a las universidades nacionales para que mejoren y para que amplíen, para que crezcan esas universidades y ahí vayan estas personas. No tiene ningún sentido. No tiene ningún sentido que el gobierno esté financiando a universidades privadas. Ningún sentido. Pero qué tan nefasto fue, retrocediendo un poquito, porque justo quería también tocar ese tema, qué tan nefasto fue que un expresidente, o mejor dicho, vamos a decirlo con sus palabras, un ex dictador y un ex genocida, quitara de obligatorio los cursos de educación física y educación cívica, y permitiera precisamente, o es la tesis que tengo yo, aunque antes también existía, pero eso lo agravó más, que colegios se puedan dar incluso en la cochera de tu casa porque no necesitabas infraestructura para educación física, ¿verdad? ¿Qué tanto contribuyó eso a que se agrave aún más el asunto? Justamente es a raíz de la dictadura de Fujimori que todo esto se deteriora activamente. De hecho, a partir de ahí es que se crean las universidades privadas con fines de lucro, que son muchas de las que existen hoy día. Y muchas de las que además, muchas de esas no solo son muy malas en calidad, sino que además son centros de lavados de dinero. Si tú fueras narcotraficante, Diego, te recomiendo que la mejor forma de lavar dinero no es un casino, no es un restaurante, no es una discoteca. Son buenos, ¿ya? Pero la mejor es una universidad, porque la universidad además tiene exoneraciones tributarias. O sea, puedes hacer un lavadero de dinero que encima con exoneración tributaria y encima, como las universidades en general tributan poco, tributan muy poco, tienen mucho menos control y supervisión. Si no, fíjate lo que pasaba en la Universidad Garcilaso de la Vega, donde el rector, esa es una universidad asociativa, si no es con fin de lucro, pero el rector dice que cobra, creo que 3 millones de soles al mes.
obviamente esa plata no era para él, eso lo repartía con cierto político, afortunadamente ya desaparecido, que era el que de verdad estaba detrás de eso. Él cobraba 3 millones al mes, su secretaria creo que cobraba 700.000 soles al mes. Por supuesto que esa plata no era solo para él, obviamente él se quedaba con una buena parte de esa tajada, pero eso era para repartir coimas. Las universidades son y han sido centros de mafias y de politiquería. Si tú ves ciertas universidades, detrás de ellos hay partidos políticos específicos, con nombre y apellido. Pero acá, precisamente, gracias que me tocaste el tema del narcotráfico, luego sigo tu consejo, no te preocupes. Quería más o menos centrar este tema. Una persona muy cercana a mí me explicó que uno de los trabajos, si se puede decir trabajo, ¿verdad? Que más remuneración te daba, no solo en el Perú, sino en el mundo, los hombres más ricos salían precisamente del narcotráfico. No solo del narcotráfico, sino también del tratado de personas, del tráfico de personas. Salían de la pornografía infantil. Uno de los hombres más ricos tenía una mansión a la cual llamaba la mansión de Playboy, que disculpen si alguno es fan de esas tan bonitas revistas, pero el tema acá es precisamente, es una persona miserable que hacía, para mí, yo no sé qué opinas tú, pero que hacía lucro con la sexualidad de otra persona. Pero más al margen de ello, que eso podemos tocarlo en otro momento, ¿qué tan cierto es que sea más rentable ser narcotraficante que ser una persona honesta y honrada que trabaja? No solo en el Perú, sino en el mundo. Ya, creo que el problema es más complejo de cómo se está planteando. Es que nos hablan como que hay el lado decente y correcto y el lado delictivo. Bueno, desde luego que no es así. No hay muchas diferencias entre uno y otro, hay muchos vínculos entre uno y otro, hay muchos canales de comunicación entre uno y otro. Por ejemplo, la banca formal y decente ayuda a mucha gente a blanquear su dinero, a muchísima, ¿no? De hecho, muchas empresas decentes están constituidas en Gran Caimán, son propiedad a su vez de una empresa en Panamá, que a su vez es empresa de una empresa en Jamaica. Se hacen todo ese, pero ellas dejan de ser decentes. Obviamente, no, pues esas son las decentes, pues, porque todo esto es legal. Ojo, no están haciendo nada ilegal. Pero claro, pero cuando tú tienes el inmoral, poder... pero inmoral. No, es peor que eso. Es que cuando tú tienes el dinero y el poder, tú pones las leyes a tu favor. Te voy a contar un detalle que leí hace ya unos años. Hay que luchar contra el lavado de dinero, contra el narcotráfico y todo. Ok, una de las cosas que hay que hacer, porque todas las mafias mueven su dinero en los paraísos fiscales, es vamos a combatir los paraísos fiscales. Genial. Ya, para que un país no sea paraíso fiscal y sea aceptado, por lo menos tiene que tener relaciones y acuerdos de banca con 20 países. ¿Sabes qué hicieron? Entre 20 paraísos fiscales hicieron acuerdo entre ellos. Y una vez que tienen acuerdo entre ellos, ya no son paraísos fiscales, ya es legal. Dicho paso, el estado de Delaware en Estados Unidos es un paraíso fiscal. Es un paraíso fiscal. Y ahí, dicho paso, tiene su sede un no sé qué órgano de fuerza popular, y a través de Delaware es que hicieron, supongo que parte de estos 11 millones de dólares que recibieron de todos estos empresarios, ¿no? De Rasmussen, de Romero y otros, todo ese montón de plata, obviamente ni la tercera parte se ha gastado en campaña, todo el resto está guardado. Y todo eso usan esos paraísos fiscales. Pregunta, ¿cómo vamos a acabar con paraísos fiscales si los sistemas formales también son parte de eso? O sea, no hay tanta división entre lo legal y lo ilegal, entre lo moral y lo inmoral. O sea, tienen demasiados vasos comunicantes. Entonces, puede ser que haya un narcotraficante, que es un asesino, un criminal, pero hay un banquero decente que hace la vista gorda y le maneja sus cuentas. Y eso sí está probado. O sea, porque todo gran delincuente quiere al final volverse, como se dice en inglés, legítimo. Es decir, pasarse a negocios legales. Incluso muchos han logrado borrar todas sus huellas del pasado y ahora ya son banqueros o lo que fuera, y ya operan dentro del sistema legal. Y dicho de paso, a mucha gente no le gusta hablar de esto, pero el mal llamado Banco Vaticano
Se está cortando, Se cuidado que cortó. no nos vayan a sabotear esta idea, por favor. Sería lo último que quisiéramos. Bueno, tienes razón, a mucha gente no le va a gustar, ¿no? A ver, un momentito. Ya, Perfecto. lo que decía, recomienzo. Hay algo que a mucha gente no le gusta que se toque, pero esa es información oficial. El mal llamado Banco Vaticano, cuyo nombre correcto es Instituto de Obras Religiosas, IOR, esto es oficial, es público, es reconocido por el Vaticano, guardaba plata de narcotráfico, guardaba plata de traficantes. Y esto es público y notorio, y eso está vinculado con la renuncia de Joseph Ratzinger como papa, Ujú. ¿no? Que hoy día es papa emérito, y la entrada de Francisco, el papa De argentino, Bergoglio. hincha del San Ajá. Lorenzo de Almagro. Ver, sí. Justamente se dice, hay información parcial sólida, el resto ya es especulación, se dice que la razón por la cual Ratzinger renuncia es porque él estaba luchando contra las mafias que había dentro del IOR, del mal llamado Banco Vaticano, y que incluso temía por su vida. Estas versiones dicen que incluso por eso Bergoglio, el Papa Francisco, nunca come solo, como todos los papas anteriores que comían en privado. Él se va al comedor general. Según todas esas especulaciones, ojo, son especulaciones que tienen bases, o sea, tienen buena información de base, eso es para evitar que lo envenenen, que es el temor que tenían. Dicho paso, parte de esta información, aunque con mucha fantasía, está una película que les recomiendo Los mucho dos que vean, papas. que se llama Dos Papas en Netflix. Aunque Ujú. esa película, más de la mitad es fantasía artística, pero hay parte de realidad ahí. Pero hay mucha información de esta. De hecho, a un cardenal fue un obispo, lo detuvieron, como el Vaticano es tan chiquito, no tiene aeropuerto, entonces tiene que entrar por el aeropuerto de Roma, a un obispo o cardenal, no me acuerdo, lo detuvieron porque bajaba de un avión privado en Fiumicino, en el aeropuerto de Roma, uno de los aeropuertos de Roma, bajaba con 22 millones de dólares que lo estaba llevando al Vaticano y fue detenido. Eso fue todo un escándalo, eso es público, es conocido, lo pueden googlear. Esto, y, o sea, para que un obispo venga con un maletín con 22 millones de dólares, o una maleta será, esto, obviamente dinero limpio no era, ¿no? Porque si es dinero limpio lo transfieres electrónicamente y se acabó, ¿no? Pero así como eso, o sea, los vínculos entre lo que nosotros llamamos ilegal y lo que nosotros conocemos legal, es como los vínculos entre la empresa formal y la empresa informal. La empresa formal en el Perú no es formal totalmente. Vive de la Tiene informal. muchos proveedores informales, paga por recibo a un montón de trabajadores. El Estado peruano paga como si fueran servicios de terceros, le paga un montón de trabajadores. Eso es informalidad y eso es inmoral totalmente y es ilegal. Y eso lo hace la empresa peruana, pero el que tiene que controlar eso es el Estado y el Estado es el que primero lo practica, ¿no? Entonces no hay esta división tan clara de blanco-negro, gente decente y gente indecente, gente formal y gente informal, empresarios narcotraficantes. El problema es que todos los vínculos de todas estas mafias están demasiado metidas en las empresas formales, principalmente en el tema de la banca, que es uno de los principales problemas, ¿no? Y de hecho hay conferencias mundiales tratando de controlar la banca. Parte de eso es lo que yo te decía. Tú llevas 10.000 soles ahorita depositados en tu cuenta en el banco y te van a investigar hasta tu bisabuela, Ujú. ¿no? Claro, eso porque somos ciudadanos comunes y corrientes. A mí me ha pasado una vez, tuve que depositar 12.000 soles y me hicieron firmar documentos y todo. Y le digo, señorita, pues es un préstamo que me acaba de hacer el banco. El mismo banco me ha prestado 12.000 soles, entonces que solamente lo estoy pasando de una cuenta a otra, ¿no? No es que nos obligan a controlar. Pero si yo andara con 3.650.000 dólares en 6 maletines, te garantizo que no me pasa nada. O Esa si es la los realidad. encuentras debajo de tu almohada, como a otro que dijo, no, narco no, corrupto sí, pero narcotraficante no. Esa fue una de las mejores, me la contaron, afortunadamente no la vi, mejor dicho, desafortunadamente, porque hay que divertirnos también un poquito a veces en la vida, después de tanta desgracia. Pero, bueno, ahorita quería más o menos volver al tema del Banco Vaticano.
y con respecto al tema religioso que nos estamos tocando, un tema muy delicado, por favor no se lo tomen a personal, es solo una opinión, pero parece que muchos religiosos y muchos grupos religiosos católicos son más seguidores del César que seguidores de Jesucristo. Eso eso es algo que yo he notado y es una tesis mía completa. Hay muchos que son más seguidores del César que seguidores de Jesucristo. No sé qué opinas tú de esa observación. Totalmente de acuerdo. No son seguidores del César, son seguidores del dinero. Y tengo evidencia. Eh, el año 2019, el Papa Francisco publicó una encíclica, Fratelli Tutti, todos somos hermanos, donde hablaba en contra de esta forma de pseudocapitalismo, que también se llama trickle-down economics, o sea, la teoría del chorreo. Hay que liberar de impuestos a los ricos porque el día que tengan tanta plata ya no tengan más remedio que hacer trabajo para los pobres, lo cual es mentira. Eso es una mentira y está probado con evidencia que se eso aplicó acá en el pasa Perú. eso. Y se aplicó durante años, eso es lo que está pasando. Se sigue aplicando en todo el mundo, sobre todo en Estados Unidos. Bueno, ya, el Papa Francisco sacó el 2019, si no me equivoco, o 2020, 2019, 2020, la encíclica Fratelli Tutti, la pueden buscar, salió en todos los medios, y yo la reposteé. Amigos míos que yo sé que son católicos fervientes, empezaron a insultar en mi publicación al Papa Francisco. Es un maldito caviar, es un infiltrado, ¿por qué no lo votan? O sea, con eso ya dije, es obvio que creen en el Vaticano, creen en la Iglesia Católica hasta que les tocan el bolsillo. Pero primero, obviamente, su verdadero Dios es el dinero y el prestigio personal. Esos son los dioses que inculcan dicho paso. Yo te hablaba de la educación que diferencia. Yo creo que en todas estas escuelas de alto standing, en todas esas universidades de alto standing, sin querer queriendo les venden esta idea. Tú has venido aquí para tú ser exitoso y mientras más dinero y más prestigio tú consigas, después de que egreses te vamos a llamar como modelo de que tú eres lo que este colegio, lo que esta universidad ha producido. Y te venden eso como ese capitalismo. el Dios. Es que eso no es capitalismo. Pero te lo venden así, definitivamente. Claro, claro. Pero nuevamente, es que esa es la visión norteamericana del capitalismo, que es un capitalismo completamente degenerado, un capitalismo que se autodestruye y es una potencia imperial en serios problemas y China se los va a echar abajo cuando les dé la gana, ¿no? Yo espero que Biden, bueno, alguien como Trump ayudó mucho a destruir Estados Unidos, de hecho que ahorita es un país dividido en dos, con grupos nazis, fanáticos, enfermos, que quieren asesinar, ¿no? Como entraron al Capitolio buscando a Mike Pence, al vicepresidente de Trump, para matarlo, ¿no? Buscando tomar rehenes, querían capturar al vicepresidente de Estados Unidos de su mismo partido. Ya, ese ha sido el mérito, entre comillas, de Trump, es que ha destruido a Estados Unidos como país. Estados Unidos está dividido, la ruptura que hay entre ellos, y yo estoy seguro que si China y Rusia no están detrás de eso, yo sí creo que están detrás de eso, pero si no están detrás de eso, están con su popcorn, con su canchita, mirando las noticias eso es lo que iba a decir. De cómo los gringos estúpidos se destruyen solos, porque se están destruyendo solos y le están regalando el mundo a los chinos. Y yo solo te digo algo que puede sonar raro, prefiero 1000 veces que los norteamericanos sean el imperio que nos gobierna a que los chinos sean el imperio que nos gobierna. ¿Llegará a pasar eso? Porque también es una teoría que nos quieren dar, digamos, diciendo, cuidado que los chinos quieren empezar a controlarnos, así que haznos caso a nosotros, ¿sabes? Y nos quieren estafar también así. Yo conozco diversas personas que nos venden el cuento de que, oye, te están capturando a través de esto, ¿no? Y lo que quieren es más bien que tú te atrapes con ellos para poder, Los chinos ya se comieron el mundo, Estados Unidos está en descomposición, está en autodestrucción, es como todo imperio, todos los imperios cayeron, el imperio otomano, el imperio romano, el imperio griego, el imperio español, todo imperio se autodestruye, ¿no? El único que ha sabido decaer con elegancia es el imperio inglés, pues son los únicos que han sabido, pero Estados Unidos, con gente como Trump, es suicida, porque digo, produce división brutal entre ellos, ¿no? Yo sigo mucho las noticias norteamericanas,
uno de los canales que más veo es CNN en inglés, entonces... Uy, te van a decir que ves noticias falsas, noticias comunistas. No, porque no he dicho que sea el único canal que veo, también veo RT, Russia Today, y también veo CGTN, creo que es el canal chino. Ellos te van a recomendar los canales que hablan bien de Trump, pues. O sea, ellos quieren que tú veas los canales que hablan bien, como acá en el Perú quieren que veamos un canal de televisión que no voy a mencionar. No hay que mencionarlo. El punto es, no, es que así como los canales como Fox, igual que este canalucho que hay en el Perú, eso es un fenómeno que está en todo el mundo. La estupidez está ganando la guerra en el mundo. Cada vez hay más estupidez y, yo te digo, no hay discusión política. Y toda esa gente se hace pasar por procapitalistas y pro libre mercado. Eso es mentira, no son procapitalistas ni pro libre mercado. Son déjenme robar a mi gusto, o déjenme lucrar a mi gusto, o déjenme ganar como me da la gana. No quiero pagar impuestos, pero yo para pagarlos. Pero diles pues a ver si quieren que no haya ejército, que no haya policía. Dile a esa gente que dice que no hay que pagar impuestos. No, ellos lo que quieren es que el rico no pague impuestos, que es lo que está pasando. En Estados Unidos la presión fiscal sobre los multimillonarios es pequeñísima, ¿no? ¿Y dónde está la presión fiscal? Fuerte, en la clase media. Más abajo, no mucho, porque como ganan tan poco, pagan relativamente poco. Todo ese sistema destruye a la clase media y destruye el capitalismo, porque sin clase media no hay capitalismo, así de simple. El capitalismo se basa en que crezca la clase media. Por supuesto, siempre va a haber millonarios, multimillonarios, y también va a haber gente más pobre, pero mientras más fuerte es la clase media de un país, más fuerte es el país. Y dicho de paso, China está en esa política desde el plan quinquenal del 2016. El plan de China ahora es crear una clase media fuerte que consuma fuerte. Y China se dedicó a exportar antes, a producir para exportación antes. En el plan quinquenal del 2016, que es el que yo conocí, esto ya estaba clarísimo para ellos que lo que tienen es que tener un mercado interno fuerte. Y yo no creo que es fantasía. China se va a comer a Estados Unidos y dudo que sea fácil en 10 años o menos. Tiene todas las bases para destruir Estados Unidos. Tú solo sigue el déficit fiscal norteamericano y además busca quién es el principal tenedor de bonos del Tesoro norteamericano y quién es el principal tenedor de dólares en el mundo. Y si ese país es China, ya sabes lo que le puede pasar a Estados Unidos. Y ojo, no es que yo desee que China le gane a Estados Unidos. Los dos son unos malditos, todo imperio es maldito. Pero prefiero 500.000 veces el imperio norteamericano aquí en el Perú que el imperio chino. 1000 veces. Los rusos no son, no son tan bravos como los chinos, pero igual. Yo lo que espero es que Estados Unidos no se autodestruya, para que siga siendo el imperio mundial y de repente por ahí se desentee un poco y bueno, pues como ellos cacarean tantos valores. Cóndor, si nos crean planes Cóndor, ahí está un poco complicado. No, por eso no he dicho que sean buenos. No, claro, no estoy diciendo tampoco que lo hayas dicho. Te lo planteo así. Imagínate que tú tienes una pequeña bodeguita, un pequeño negocito, un barrio, y hay dos bandas de delincuentes que te cobran cupos. Y tú solo tienes que optar por a cuál de los dos le pagas. No puedes elegir no pagar. O sea, estás en manos si no le pagas a uno, ese te va a atacar. Si no le pagas al otro, ese te va a atacar. Y si le pagas a uno, te salva del otro. ¿Tú cuál elegirías? Yo elijo al menos perverso de los dos. Para mí es así. ¿Y el menos perverso es Estados Unidos? Comparado con China y con Rusia, sí. Eso es lo que yo creo. Ojo, comparado con ellos, no digo que no sea perverso, por supuesto. No, claro, sí, entendí, creo que... Todo lo que hacen en Siria, lo que hacen en Afganistán, lo que hacen... O sea, no es terrible, pero con China no estaríamos, no sería una mejora en absoluto. Acá van a haber algunas contradicciones con con algunas personas que siguen mis videos porque he tratado de recoger también distintas apreciaciones. Creo que ya vamos a ir cerrando esta idea y hemos hablado mucho acerca, bueno, de distintos temas, pero que todos iban más o menos a uno solo, que es que acá en el Perú tenemos una política anticapitalista que se disfraza de capitalismo y que si la atacas ello, tú eres de izquierda, eres comunista, porque la izquierda inmediatamente es comunista y si es comunista es chavista y por lo tanto también es castrista y todo se engloba en lo mismo. Entonces, ya hemos preguntado qué hacer, ya hemos agotado todas nuestras preguntas para poder solucionar esto, pero si estuviera en tus manos poder hacer algo
y tuvieras una pistola al costado, ¿te pegarías un tiro o tratarías de solucionarlo? No, más fácil, camino unos metros hasta mi bar y me tomo un chilcano de pisco, que es mejor que pegarme un tiro. Pero soluciones yo no veo. Pero, pero mi problema no es ese. No ver soluciones es lo de menos. Es que no veo nadie con poder, con alguna posición interesado en encontrar una solución. Yo lo que veo ahorita es un montón de grupos, salvo excepciones, que si quieres te las puedo comentar No, después, en salvo, tema. salvo excepciones, a ninguno le interesa el Perú, a ninguno le interesa el país. Es quién saquea, a quién le toca ese turno para saquear, es lo único que les interesa. La pregunta es, no quisiera inducir a nadie, por favor, no se malinterprete. Eh, ¿A esas excepciones les está yendo bien o mal? No quisiera que, vamos. Bueno, a la principal que yo la veo, sí, como una, sería una esperanza, le está yendo pésimo, no mal. Y la otra, que es una excepción, porque son, ya te digo, gente bien intencionada, pero que si llegan al gobierno sería un desastre, le está yendo más o menos, porque creo que están terceros o cuartos. Pero Procuremos no mencionar números, ¿no? Total, de la encuesta chicha, ya. no veo por qué no debemos mencionar, pero el Lo hecho que sí pasa es es que que, esto se va a subir la semana electoral. bueno, Entonces, da igual. hay... El hecho es, al público peruano no le interesan buenos candidatos, no hay buenos candidatos, salvo excepciones, y a los que son decentes y tienen buen plan de gobierno y más o menos intentan hacer algo decente, esto, no. Yo tengo amigos en esa corriente política y me alimentan, bueno, me pasan sus planes de gobierno, me pasan todo lo que hacen, ¿no? Entonces yo estoy al tanto de lo que hacen y yo lo único que le contesto es, oye, todo eso está bien bacán, pero el pueblo peruano no vota por eso. En el ¿Tú Perú votas? a casi nadie le importa quién está pensando en el bien del Perú. Yo le contesto a este amigo que me los pasa, sí, está claro que ustedes, yo puedo discrepar de lo que ustedes dicen, pero están realmente preocupados de hacer algo bien hecho. Y son el único grupo, son el único grupo. Eso precisamente es algo que a mí me sorprendió de un familiar directo, que me dijo, mira, un familiar directo, no diré si quién es, ¿no? Pero me dijo, mira, yo me considero una persona de izquierda, pero esta vez yo voy a votar por este partido de derecha porque es el único partido que, primero, que tiene institucionalidad y segundo, que son los únicos que han hecho un plan de gobierno serio y que están preocupados. Bueno, en este caso no era por el Perú, sino era para una candidatura municipal, ¿no? Entonces, yo creo que hay que dejar, y este es un último mensaje que quiero dar, ese antifaz, por eso que el canal se llama Sin Antifaz, de no, yo solo veo mi ideología política, solo es mi ideología, etcétera, etcétera, etcétera. Hoy en el Perú las ideologías se están ahogando, se están matando entre sí y solo las están utilizando para estafarte. No solo hoy, ya lo sé, que yo no sé que yo sé que no es solo hoy, pero hoy más que nunca, por no decirlo así, por No, no, decirlo. pero esa no es mi discrepancia contigo. Mi discrepancia es que tú crees que en el Perú hay ideologías. Aquí ni siquiera hay ultraderecha, hay ultra estupidez nada más. Porque gente que a todo el que no piensa como él lo considera de izquierda. Si no piensa como yo es de izquierda. Si es de izquierda y es caviar y todo caviar es comunista y todo comunista es terrorista. Y Ahí finalmente, está, todo también. el que no piensa exactamente como piensa, qué mal verbo, todo aquel que no sigue exactamente las estupideces que ellos proponen, las mentiras que dicen, y ojo, este no es fenómeno es peruano, es idéntico a lo que hizo Trump en Estados Unidos. Mentir, 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 sigue mintiendo. Ayer de una entrevista en su canal favorito, en Fox News, y siguió mintiendo. Bolsonaro miente como quiere. Aquí hay un montón de grupos que hablan pero son estupideces. O sea, no hay forma ni debatir con ellos. ¿Cómo debates con alguien que no tiene ideas, no tiene ideología y solo repite idioteces, ¿no? Entonces, el problema del Perú no es que haya ideologías de derecha, esos no son de derecha, es un mamarracho de fanáticos que mezclan la religión con el fanatismo religioso y que se dicen pro vida y todos son asesinos, porque cuando se trata de hablar de los que no están con ellos y que les llaman terroristas,
te garantizo que no lo verbalizan, pero ya están pensando, ya habría que matar a todos esos terroristas. Para ellos, por ejemplo, hay que ser demasiado ignorante para creer que Verónica Mendoza es comunista. O sea, creo que para hablar de política tienes que haber leído un poquito, ¿no? Verónica Mendoza será de izquierda, pero no todo izquierdista es comunista. Yo sé que en el cerebro desocupado de esa gente, como no hay neuronas activas, para ellos no entienden eso. Para ellos son nosotros versus todo el resto del mundo. Incluso ellos, a personas de derecha, los consideran caviares Ajá, eso es lo y que quería decir. comunistas. Eso es hasta Rosa María Palacios le dicen caviar. Cuando le dicen caviar a Rosa María Claro, Palacios, no, yo me yo me parto de mato de risa, pero risa ellos ya porque están, ¿ah? Y no, pero es que no Rosa solo María son ellos. Palacios es católica ultraconservadora, ultracatólica. Segundo, es de mucho dinero y está metida con círculos económicos muy poderosos, su esposo y ella. O sea, de caviar, pero no tiene ni una línea. Pero es que este grupo, que además tiene mucho arrastre, porque hay mucha gente dispuesta a creer las estupideces que hablan, para ellos dicen caviar y se acabó. Tal cosa, Mermelero y se acabó. mermelero. Ahora, Yo seguro, también, a ti te va a a mí me han decir, dicho mermelero. Me han dicho pituco mermelero. Yo no sé qué es más falso, ¿ah? Yo sinceramente no ah, sé qué es más falso. el punto cuál es, pero es que los que lo dicen no piensan, no es que piensen eso de ti, sino es como el perro, un perro guardián de ataque, que el dueño le ha enseñado que ataca. Al perro le vas a pedir, perro, explícame por qué estás atacando a ese. No, su amo le ha dicho que ataque y atacan. Esto, Perú hoy, es Alemania 1933, el surgimiento del nazismo. Esto ya está pasando en Brasil, ya está pasando en Estados Unidos. Trump tuvo más de 70 millones de votos, perdió, claro, porque el otro sacó 80 millones, pero ellos solo repiten que tienes, pero 70 millones de norteamericanos han votado por un tipo que es, eh, no sé si más, no, casi tan enfermo mental como el candidato de acá, que es un enfermo mental perdido, totalmente enfermo. ¿Sí? O sea, mitómano, alcohólico, masoquista. O sea, en ningún país del mundo donde hubiera votantes sensatos, ese podría estar ni siquiera entre los 8 primeros candidatos. Es terrible. Pero el problema es que la humanidad está yendo. Este fenómeno que pasa en Perú es Bolsonaro en Brasil, es Trump en Estados Unidos, es Vox Pero en hay gente que los España, halaga. es Frente Nacional en Francia, en Polonia, en Hungría, en Rusia, está creciendo el nazismo. Está creciendo el nazismo. La humanidad no aprende, la humanidad regresa y regresa a los mismos errores. Pero ojo, Y yo he esto visto explicaciones. van a generar violencia. Yo he visto las siguientes explicaciones. Cuando hablaban del peligro del nazismo, he visto las peores explicaciones, por cierto, ¿no? Se disfrazaban como que no soy, solo que No, se esto nomás. cortó. Aló, aló, No, no te escucho. aló, 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 aló. Pero muchísimas gracias, Luis Felipe Calderón, por esta riquísima, riquísima tertulia. Eh, Realmente un placer haber hablado, aunque sea un poquito, de este problema que hay acá en el país. Hemos mandado muchísimas indirectas, ya vendrá el momento de reponerlas. Muchísimas gracias. Ok, Diego, muchas gracias. Un gusto conversar contigo. Hasta la próxima. Nos vemos, hasta la próxima. Ya saben ustedes, por cierto, sigan a Luis Felipe Calderón, redes sociales, podríamos dejarlas, algunas redes sociales, canal, Oh, algo. principalmente en Facebook está con mi nombre. Ok, perfecto, ya las adjunto en la descripción del video. Como dije, siempre muchísimas gracias. Ya sabes, si te gustó el video, dale like, suscríbete, compártelo. Y comparte este video pues con tu amigo el troll o el neonazi para que me venga aquí a dar like total, igual me va a dar vistas. Muchas gracias y estaremos viendo en una próxima entrega. Gracias, chao, chao.